Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su Adomain Podcast. Oye, lo dije mejor esta vez. Su podcast de Adomain, donde estaremos hablando con diferentes médicos de la sociedad de nuestra Asociación Dominicana de Médicos Internistas. El día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, porque uno de mis maestros y de mis personas favoritas dentro de la Sociedad Dominicana de Médicos Internistas. Y hablaremos de la historia de esta sociedad. ¿Cómo está, doctor Edgar Amable Luna? Buenas a todos. Gracias por la invitación a este interesante proyecto. Creo que es una manera de realzar la función del internista en la sociedad y es muy interesante. Gracias por aceptar mi invitación y sobre todo en diciembre. Porque la gente no sabe que este es el segundo episodio, pero estamos grabándolo en diciembre. Sí. Y es complicado el tránsito. La gente ciudad está está loca. colapsada, con mal tiempo. Los tapones ya en la ciudad son insoportables. Así es. Esperemos que algún día esto mejore. Ojalá. Doctor Luna, Edgar Luna. Yo escuché su historia narrada por uno de sus grandes amigos, el doctor Galarza, y no sé qué tanto de cierto tenga esa historia. Muy interesante. Pero un día usted me contó que usted nació en la ciudad colonial de Santo Domingo. En Santo Domingo, en la zona colonial, me crié en la calle Las Damas, frente a la Fortaleza Osama. Ahí pasó toda mi infancia y mi adolescencia, parte de mis primeros años de la carrera, y después vine aquí a Santiago en el 82. Tú sabes que yo nací en el 82, ¿verdad? No sabía, pero está muy bien eso. Pues llegué el año que tú naciste. No, pero bien, no quiero decir nada más. Entonces vine aquí atraído por el Cabral Ibáez, hice el internado en el Cabral Ibáez. Y después del internado hice pasantía también en la región y me quedé por aquí. No, excelente. Tiene 41 años en la ciudad. Sí. Deberíamos nombrarlo hijo distinguido de Santiago, ya adoptivo. Doctor Luna, entonces, ¿cómo lo atrajo o de qué forma usted se vio atraído por la medicina interna? Por la medicina interna, bueno, parte cuando yo era estudiante de medicina teníamos práctica rotatoria integral en el Hospital Aybar, en ese tiempo llamado Morgan, que hoy está remodelado, hace como 4 años terminado y todavía no lo abren. Es típico. Típico de nuestro país. Entonces, ahí conocí a varios médicos, el doctor Nelson Artacio. Conocí muchos internistas de gran prestigio que me llamó la atención, entonces, su forma de pensar, su forma de ver la medicina, y por eso me interesó la medicina interna. No, excelente. Y cuando usted llega a Santiago, ¿había muchos internistas ya acá? Bueno, yo llegué a Santiago en el 82, te dije, ya diríamos a iniciar el internado rotatorio en el Cabral Ibáez. La UAS en ese tiempo iniciaba su primer paso de mandar interno aquí a la región. Sí. Y internista solamente había una promoción. Fue en el 79 que inició la residencia de medicina interna en el Cabral Ibáez. La primera promoción fue el doctor Mejín Ortiz, estaba Santiago Peña, el doctor Vázquez de Montecristi, fallecido, sí. Y estaba el doctor Almanzar, que esa fue la primera promoción. También que descanse para el doctor Almanzar. El doctor Almanzar, que falleció también. Esa era la primera promoción de médico internista. Ellos eran, en su gran mayoría, profesores ya de la residencia. Y el doctor Vázquez se fue entonces en ese tiempo a Montecristi, a hacer medicina en Montecristi. Que era raro también, porque sí, la gente quería quedarse aquí en la ciudad. Pero tú sabes que todo el mundo trata de volver a su tierra de origen. Sí, claro. Yo me quedé por aquí porque me gustó mucho por aquí. Claro. Principalmente el agua. ¿Cómo el agua? Cuénteme eso, lo del agua. No me lo cuente, está bien. No, yo te lo puedo decir. Eso dígamelo. ¿Qué fue lo que le gustó de Santiago? Cuando yo vine a Santiago, en Santo Domingo ya había crisis de agua. Yo vivía en la zona colonial, que eran tuberías oxidadas, llegaba poca agua. Llegaba el agua a las 6 de la mañana, tú tenías que levantarte a las 6 de la mañana, 5, a recolectar. Con una bombita ladrona, a recolectar toda la vasija y eso. Sí la conseguí. A veces tenía que cargarla un poquito más lejos para poderte bañarte, cocinar y todo eso. Bueno, cuando llegué aquí le dije al compañero donde yo me quedé esa noche que dónde estaba el agua para yo cargarla. Me dice, mira, tonto, abre la ducha ahí.
Wow. Cuando yo abrí la ducha me rompió la cara. Entonces yo dije, bueno, aquí me sacan muerto. No, pero es gracioso. No deja de ser gracioso, pero mira como las cosas pequeñas suelen darle Lógico, la felicidad a porque uno. los servicios son vitales. Son vitales, claro. Porque Santo Domingo, recuérdate que creció de manera horizontal. Entonces los servicios colapsaron, lo que era recogida de basura, agua. Todos los servicios de la ciudad eran muy difíciles. Sí. Porque llegó como mucha gente al mismo tiempo. Demasiada gente al mismo tiempo y un crecimiento horizontal. Sí. Por suerte, Santiago está creciendo de manera vertical, con muchas torres de vivienda, muchos edificios. Sí. Y eso ha permitido que los servicios sean más organizados. Por eso Santiago se ve más limpia, es más fácil para el municipio, el alcalde en el municipio mantener la ciudad limpia, porque aunque es un poco extenso y costoso un servicio como ese, pero a un apartamento de 20 o 30 apartamentos se le da más fácil el servicio una sola recogida de basura con un camión que agarrar a 30 o 40 casas. Sí, cierto. Entonces eso es mucho más fácil incluso por la organización. Sí. ¿Y en qué año entonces usted termina el internado? El internado yo lo terminé en el 83. Sí. En el 83 entonces inicié pasantía y ya en el 84 gané residencia en el Cabral Ibáez de medicina interna y me quedé del 84 al 87 en el Cabral haciendo medicina interna y de ahí para adelante nació mi carrera. Así es. ¿Y dónde usted trabajaba? Porque ahora sabemos que usted está en la Unión Médica del Norte. Bueno, al principio, ¿dónde en ese tiempo para un internista era muy difícil. Ahí está el doctor Daniel Rivera, que me precedía y fue un fundador de la sociedad. El doctor Daniel Rivera, cuando salió, solicitó en varios centros grandes de la ciudad de Santiago para entrar como internista y lo rechazaban. ¿Y a qué se debía ese rechazo? Bueno, porque el internista primero, la proyección que se tenía del internista era que el internista hacía de todo y por tanto entonces los especialistas decían me van a quitar los pacientes. Sí, cierto. Entonces no querían internistas en la clínica. Por ejemplo, yo solicité en varias clínicas que no te voy a mencionar aquí, pero todas me dijeron que no. Y lo que nos quedaba a los internistas era trabajar en las clínicas periféricas, pequeñas, clínicas de único dueño. Yo trabajé mucho tiempo en la clínica del doctor César Batista en Bellavista, el doctor Jorge. Trabajé en la clínica del doctor Tolentino en la calle Cuba. Tendría que andar como un carrito. Entonces andábamos como un carrito, como dicen la voladora. Exacto. Entonces teníamos, por ejemplo, Rivera iba en ese tiempo a 14 clínicas. Wow. Pequeña, y entonces le daba servicio a toda esa clínica. Increíble. Y eso era agotador, porque el día que no te llamaban de una, te llamaban de otra. Entonces Rivera después me cedió el turno a mí, y yo le pasé entonces después el cetro al doctor Galarza. Sí, el doctor Galarza se quedó con mucha y él fue repartiéndolo, porque también me tocó. Fue repartiendo porque en ese tiempo era un poquito difícil. Ahora la función del internista se ve de una manera más clara. Sí. Hay clínicas que tienen unos cuerpos de internistas que son invidiables. Como la que usted está, por ejemplo. Donde yo estoy, puedo decir. Sí, claro. Yo estoy en Unión Médica, creo que el cuerpo de internista de Unión Médica es invidiable. Un cuerpo estoy de acuerdo. Internista con una alta formación y que puede dar un buen servicio a la sociedad. Y yo estoy muy orgulloso de mi cuerpo de internista también, tengo que decirlo. Lógico. Doctores como Miguel Hernández, Emilio Arias, gente así que son gente pasado presidente de esta sociedad incluso. No, recuérdate que aunque aquí en Santiago hubo mucha influencia en parte de lo que es la Ucamaima, en lo que es la formación de médicos especialistas, incluso la mayoría de las residencias de este país, de Santiago, están avaladas por la Ucamaima. Sí. Y la Ucamaima, gracias al Señor, hizo una transferencia de su organización y su estilo de docencia a la residencia, y eso en cierta manera ayudó a que la residencia tuviera un auge y pueda generar un profesional de calidad. Sí. Entonces, fíjate, actualmente podríamos decir que la parte de las 14 provincias de Cibao están inundadas por egresados de ese hospital Cabral Ibáez. Así es. Tiene una influencia importantísima
no creo que haya una provincia de la región del Cibao que no tenga un egresado del Cabral Ibáez. Sí. Y ya muchos de esos egresados del Cabral Ibáez incluso están en Santo Domingo. Sí, así es. Y ese hospital tiene un prestigio que es innegable. Entonces, usted sale en el 87. Yo sé que, conociendo la historia, la gente no lo sabe, pero la asociación nace en 1989. 89. Cuando yo salí en el 87, yo duré un año, casi un año, 6 meses sin nombramiento en el sector público. Luego vino un concurso por oposición y estaba ahí en una plaza en la emergencia del Cabral Ibáez y yo lo gané en ese momento el concurso y trabajaba en la emergencia del Cabral Ibáez como internista. Sí. Después de ahí, eso fue en el 88, hubo podríamos decir, un déficit de médicos en la unidad de intensivo y el director de la época me propuso que asumiera parte de intensivo. Ahí me comenzó a interesar un poquito lo que es el cuidado crítico. Y entonces, ya en ese tiempo, yo era internista, me querían en la unidad de intensivo. Yo le pedí al director que fuera el Ministerio de Salud Pública que me asignara para tener algún aval. Claro, para que no viniera otro gobierno y lo moviera para otro lado. Y me movieran para otro lado. Me dijeran como una bolita de villano. Y en ese tiempo, recuerdo, era Estepan, director. Sí. Era Estepan, y me dijo, no, eso no hay problema. Como a la semana me llegó la carta del ministerio diciéndome que estaba asignado a la unidad de cuidado intensivo. Y desde ese tiempo, yo duré todo el tiempo, estuve en el Cabral. Lo pasé siendo coordinador de medicina interna, coordinador de intensivo, trabajando intensivo, medicina interna. Coordinador de docencia al hospital. Coordinador de docencia, fui 2 veces coordinador de docencia. Y ahí entonces aproveché para lanzar algunas residencias. Por ejemplo, de gran orgullo, un ejemplo, el manejo de cuidado crítico, que es una parte de la medicina interna que es muy importante, el manejo de pacientes que están en condiciones de riesgo de muerte importante. Y intensivista. El intensivista es como si fuera el internista del paciente crítico. Sí, claro. Entonces me entusiasmé mucho por la terapia intensiva. Y ya en todo ese trajín, entonces a veces me cuestiono, digo, ¿qué hubiera pasado aquí en el país si no hubiéramos tenido esa escuela de terapia intensiva aquí en el país? Y ahora con esto de la pandemia. Ahora con la pandemia y todo eso. Es decir, la importancia del intensivista y del clínico de medicina interna se hizo evidente en la pandemia. Así es. Será que indiscutiblemente tú sabes que yo fui paciente. Sí. Porque yo fui médico y usted fue paciente ahí. Sí. Que fue una experiencia terrible. Terrible, pues tú te ves en el momento. Te ves en el momento que estás cerca de hablar con San Pedro. Sí. Pero no, es importante verse como paciente. Yo creo que eso le cambió la mentalidad. Yo creo que todo lo que pasa por intensivo, el médico que se hace en un momento paciente, le cambia la mentalidad y ve la vida de otra manera. Sí. Indiscutiblemente. Eso no tiene... que nosotros tuvimos incluso pérdida Sí, pérdida de colegas, muy importante. Un ejemplo, tú me hablabas del 89. En el 89 recuerdo la idea del nacimiento de la Sociedad de Medicina Interna. En el 1989 vino por Daniel Rivera, que es el hoy secretario de Salud. Como te decía, el doctor Daniel Rivera fue, podríamos decir, el ideólogo del nacimiento de la Sociedad de Medicina Interna. Y sería interesante contarte de qué era la Sociedad de Medicina Interna en ese tiempo. Sí, sería bueno, porque yo no me imagino, yo como internista, una época donde no existiera la asociación. En ese tiempo, sí, había una Sociedad de Medicina Interna que podríamos decir que existía en el baúl de un neurólogo en Santo Domingo, que era en ese momento el presidente de la sociedad. Y era una sociedad nacional. Una sociedad nacional, no tenía regionales. Y cuando tú, por ejemplo, te graduabas aquí de medicina interna, tú tenías que ir a Santo Domingo
y donde ese colega, neurólogo, que era presidente de la Sociedad de Medicina Interna en ese tiempo, trabajaba en un centro privado en Santo Domingo, y tú lo buscabas, te decía que tú querías ser miembro de la sociedad, él te hacía la carta ahí mismo, tú le entregabas el currículum y él lo tiraba en el baúl del carro. Eso se perdía, era, ya tú ahí eras miembro de la Sociedad de Medicina Interna. Eso era la Sociedad de Medicina Interna en ese momento. Eso generaba mucho escozor, mucha molestia. No nos sentíamos representados indiscutiblemente. Me imagino también que un neurólogo no un tenía neurólogo, la mentalidad de un internista. Siendo presidente de la sociedad, eso era un poquito cuesta arriba. Sí. Entonces, en ese momento, el doctor Daniel Rivera, que se planteó la idea del nacimiento de la sociedad como Sociedad de Medicina Interna Regional Norte. Incluso en ese momento el doctor Daniel Rivera se registró el nombre como Sociedad de Medicina Interna Regional Norte y comenzamos a trabajarla y la fundamos en el 1989. Estamos hablando en una reunión en el restaurante El Dragón, que era un restaurante de chino. Sí. Estaba en la Juan Pablo Duarte con Estrella Sadalá. Era competencia con el famoso Pez Dorado, me imagino. En ese tiempo eran competencias. Pero sí. Era un restaurante cómodo. Ahí nos reuníamos. Y en ese momento participaron todos los internistas del Cabral, del Seguro Social, de los hospitales de aquí de la región. Te puedo mencionar algunos. Por ejemplo, sí, estaba el doctor Daniel Rivera, María de León. Estaba el doctor Manuel Almanza, fallecido, el doctor Luis José Castillo. Estaba Luis Felipe García, el doctor Francisco Mejía Ortiz, el doctor Aude, César Aude. De Moca estaba ya, que estaba haciendo especialidad en el Cabral. Muchos muchachos de Moca, entre ellos Guzmán, sí, que es cardiólogo hoy. Estaba Marilia Abreu, Santiago García, que está hoy en el HON. Sí. El doctor Galarza, Celia Rodríguez, Zunila Núñez, Miguelina Barceló. Estaba la hermana de esta muchacha, y Dios, me olvidó el nombre. Tiene buena memoria usted, que se acuerda de toda esa gente. Estaba Rosy también. Ok. Zunilda, Amarilia Abreu, una serie de jóvenes, médicos jóvenes. La gente tiene que jóvenes de la época. Jóvenes de la época. Eran muy jóvenes, honestamente. No, eran jóvenes. Por ejemplo, Kenzo Yamamoto era un muchachito. No, y usted también, doctor. Porque eso era un niño. Yo te puedo enseñar la foto de Kenzo en ese momento, era un niño. Sí. Entonces, pero incluso usted, porque han pasado de esos, ¿cuántos? 34 años. 34 años, pero no, yo no era un muchachito, ¿no? Entonces, ahí nació la Sociedad de Medicina Interna Regional Norte. En el devenir histórico, entonces, la sociedad, el primer presidente fue el doctor Daniel Rivera. Porque fue el ideólogo. El ideólogo. Después ahí ya en ese tiempo hicimos el primer congreso de medicina interna. Wow, ¿y dónde lo realizaron, doctor? No fue aquí en la ciudad. Siempre congresos vinieron a salir de la ciudad e irse a zona hotelera o zona turística ya mucho tiempo. Sí, siempre se hacían acá, ¿verdad? Siempre se hacían aquí porque lo ideábamos en el sentido de que el estudiante de medicina se interesara por la medicina interna y viera cuál era la función del internista. Que muchas veces lo hacían en las universidades, sí, ¿verdad, doctor? El objetivo nuestro era promocionar la medicina interna en ese momento. Luego la segunda presidente fue Mary de León, después le siguió Luis José Castillo, que es un gran profesor y ya fallecido. Sí. También fue presidente de la sociedad del doctor Almanza, también fallecido. Y así por el estilo. En ese tiempo era solo un año la presidencia, ¿verdad? En ese tiempo comenzamos siendo un año, después se subió a 2 años. A 2 años, sí. Además de eso, después entonces ya en la gestión del doctor Valerio, el doctor Valerio se propuso entonces hacer la incorporación de la sociedad. ¿Qué año más o menos? Eso no recuerdo el año, pero los 90 y algo ya. Por los 90 y algo. Sí. Entonces, cuando Valerio se propone la incorporación de la sociedad, indiscutiblemente había que buscar un nombre que no estuviera registrado. Cuando Valerio va a registrar el nombre de Sociedad de Medicina Interna Regional Norte, se encuentra que estaba tomado. Lo que no se fijó fuera que el que estaba tomado el nombre era por el doctor Daniel Rivera,
Entonces él registró Asociación Dominicana de Médicos Internistas. Qué interesante. Él no sabía que había tomado sí, el nombre del mismo. Porque le dijeron que estaba registrado por nombre de un extranjero. Entonces el que la tenía registrada era Daniel Rivera. Sí, increíble. Entonces, como le dije, tenía nombre registrado, nombre en extranjero, no se iba a poner a estar peleando nada de eso, claro. Sino todo entonces por hacer lo que era la Asociación Dominicana de Médicos Internistas, que hasta hoy entonces está trabajando. Que yo creo que fue muy bueno porque le da mucho más identidad. Sí, indiscutiblemente le da identidad, no pone como una regional, sino como una asociación nacional. Así es. Que es muy interesante. Yo creo que este paso que dio Valerio es de mucho valor. Sí. Ha propulsado la sociedad de médicos internistas. Y a nivel de lo que es la medicina en la región y lo que es la proyección del internista ha sido muy importante por esta asociación. Sí, claro. Recuérdate todos los congresos, por ejemplo, en el último congreso que tuvimos. Una maravilla ese congreso. Fue un congreso donde participamos con el Foro Internacional de Medicina Interna por la proyección internacional que ha tenido la medicina interna. En eso tenemos que darle un voto a la doctora Claudia Arias de Santo Domingo, que propulsó y lanzó la Sociedad de Medicina Interna hacia el exterior Así es. Y nos dio lo que es la fortaleza a nivel internacional. Es un mérito que ella se le debe reconocer. Y recuérdate que tuvimos el Mundial de Medicina Interna en el país. En este año precisamente fue un gran logro. Un gran logro de Claudia. Es decir, que la medicina interna aquí en la región, indiscutiblemente, por todo ese trabajo acumulado, ha adquirido un nivel diferente a lo que era antes. Sí, totalmente. Yo creo, doctor, que la Asociación Dominicana de Médicos Internistas logró el objetivo que tenía en el 89. Porque ustedes lo que querían era que la gente conociera la medicina interna. Conociera que el internista es una visión holística integral del paciente, que no es, el paciente no solamente tiene un órgano, sino que tiene un conjunto de órganos y sistemas, y cuando el sistema se enferma, tú necesitas un mecánico que vea todo el sistema y no vea una pieza del sistema. Exactamente. Entonces, cuando Osler en Estados Unidos utilizó por primera vez el nombre de medicina interna, él tenía una visión muy clara de lo que era la medicina en ese momento. Decía, la visión integral del paciente. La parte holística. La parte holística de la medicina. Pero él decía, es tanta la medicina, los conocimientos de medicina de ese momento, que se va entonces a necesitar personas que se hagan especialidades dentro de esa gran especialidad. Y por eso son tan necesarias las subespecialidades. Ahí nacen entonces las subespecialidades. Cuando hablamos de cardiólogo, de neumólogo, hablamos de subespecialidades de la medicina interna. Así es. Por eso, un ejemplo, hay muchos países, incluido el nuestro, que para hacer, un ejemplo, una subespecialidad tiene que tener lo que es la especialidad madre, que es medicina interna. Debería ser así. Debería ser así siempre. Doctor, entonces, ¿cómo usted valora en el tiempo esos propósitos que ustedes, cuando firmaron ese acuerdo de formar la asociación o la Sociedad de Medicina Interna Regional Norte en 1989, cómo usted valora la consecución de esos puntos? ¿Se ha logrado el objetivo de la sociedad? Bueno, en cierta manera se ha logrado. Tenemos que seguir trabajando cada día más, pero ya la gente nos ve de manera diferente. Así es. Ya la gente ve el internista cuando tiene un problema y dice, yo no sé lo que tengo, déjame ir al internista para que el internista me diga si yo necesito otro tipo de atención. Por ejemplo, yo me lo encuentro muchas veces en mi consulta, eso a diario, el paciente me dice, no, yo necesito un médico cabecera, un médico que me oriente cuando yo necesite otro tipo de atención. Indiscutiblemente hay un problema en nuestra sociedad, que la gente busca atención directamente con especialidades, y eso ha hecho, un ejemplo, que la misma seguridad social no pueda, crecer. Porque, un ejemplo, una gente le duele el pecho sin saber, puede ser un dolor costal, un dolor muscular. Por el esófago, una esofagitis. Una esofagitis, y agarra, dice, yo tengo que ver un cardiólogo. Arranca para el cardiólogo, consulta de cardiólogo, le hacen eco, le hacen electrocardiograma, le hacen muchísimas cosas, que quizás lo que necesitaba era
un tratamiento de nasofagitis. Sí, increíble. Entonces, y como eso incrementa los costos. Eso incrementa los costos en el sistema y por eso entonces que ustedes ven que siempre se habla de costo. Sí. Costo. Y hay otro problema, doctor, con esto también de las interacciones medicamentosas, cuando son solo subespecialistas que ven a los pacientes. No, indiscutiblemente, es decir, es lo que pasa en sociedades que tienen medicina no tan organizada. Por ejemplo, cuando tú ves un paciente que llega con una funda de medicamentos a tu consulta, tú dices, bueno, ¿qué es esto? Exacto. Tiene que tomarse 14 pastillas. Y tú dices, bueno, terrible. Indiscutiblemente va a tener que tener un reloj para que le avise, ahora te toma la pastilla número 1, ahora te toca la pastilla número 2. Entonces, y no le pasa que a veces le ha llegado esa funda de pastillas y los medicamentos solo cambian el nombre y son los mismos todos. La mayoría son la misma cosa. Sí. Yo he visto pacientes con 2 antidepresivos. Exactamente. Con 2 antibióticos que hacen lo mismo. Entonces, y a veces no es culpa del médico, sino culpa del paciente que a veces va a un médico, va al otro. Entonces se toman los medicamentos del primer médico, los medicamentos del segundo médico, los medicamentos del neumólogo, los medicamentos del cardiólogo, los medicamentos del gastroenterólogo, y continuamente tienen una funda llena de medicamentos. Sí, exacto. Cuando además podría tomar 2 o 3 medicamentos y le van a solucionar su problema. Así es. Doctor, ¿y cómo usted visualiza la medicina interna? Hemos visto como una especie de volver al principio, como decía nuestro ministro en nuestra fiesta navideña, de que hemos vuelto a ver al paciente de manera integral. ¿Cómo usted valora la medicina interna hacia el futuro? Bueno, hacia el futuro, lo que te digo, es decir, indiscutiblemente el médico internista tiene un peso muy importante en el desarrollo de la medicina. Porque si no vemos al paciente de manera integral y vemos al paciente de lo que es lo general hacia lo particular, cometeríamos un gran error de irnos de lo particular a lo general. Entonces el sistema se haría desorganizado y con poca efectividad. Que no está pasando hasta cierto punto. Actualmente está pasando eso. Cuando hablamos de irse de lo particular a lo general, es decir, si te llega un paciente con un dolor de cabeza, en vez de tú pensar y analizar el paciente, ver su historial, ver algunas informaciones y decir, ¿es una migraña o es un proceso de una sinusitis o es tensión emocional que tiene el paciente que puede estar generando el dolor de cabeza? Te va y piensa que es una encefalitis. Y ahí, los estudios que hay que hacer son mucho más complejos. Los estudios son más complejos, más caros, los tratamientos son mucho más caros. Entonces, actualmente una cosa que veo en los médicos jóvenes es que ese deseo de hacer el diagnóstico de enfermedad rara. Sí, pasa mucho. Como de ser un superhéroe. Un superhéroe, como yo hice el primer diagnóstico de esta enfermedad rara. ¿Sabes que yo aprendí mucho de ustedes eso? Que el doctor Mejía Ortiz, usted mismo nos decía, el 80% es lo más común. Lo más común. Piensen en lo más común primero. Por ejemplo, tú en tu consulta que tú ves, la mayoría de los pacientes ancianos que llegan, lo que quieren primero es que lo escuchen, totalmente, hablar, y podríamos decir que el 90% tiene algún grado de depresión. Es cierto. Y entonces, los hijos no lo dejan hablar, tú te das cuenta, pero los hijos no lo dejan hablar. Los hijos no quieren que hablen. Los hijos te dicen, no, mire, mamá, dígale que le duele la cabeza. Sí, exacto. Dígale que es esto. Pero deja que la doña. Y cuando están hablando le dicen, ya, doña, no, usted no sabe, yo lo voy a explicar, doctor. Sí. Eso es propio de nuestra sociedad. Es que tenemos que lidiar con todo eso y tratar de cambiar esa mentalidad para que la medicina pueda desarrollarse. Sí, yo me siento feliz de escuchar esta parte de la historia porque asumo este gran compromiso de la presidencia y si usted se da cuenta de lo que dije en el almuerzo, es eso mismo, es que sigamos promocionando la medicina interna para que la gente sepa que es una solución de tener una atención de calidad sin tener que gastar tanto dinero. Bueno, tú bien sabes que había una discusión muy importante que era la atención primaria. Una de las cosas que yo veo en la atención primaria es que debería de lanzarse en nuestro país. La atención primaria, el internista es un médico de atención primaria. Sí, claro. Está el médico familiar, que es también un médico de atención primaria. Y debería de lanzarse esa opción del desarrollo de la atención primaria en el país. Y eso primero va a abaratar el costo de la atención, va a hacer una medicina de mejor calidad. Y eso creo que va a ayudar más al paciente de escasos recursos. Así es. Sí, entonces,
podría ser dar reversa ahí en ese campo y mandar la atención primaria entonces de nuevo a lo que es el sistema, al rector del sistema, que es el Ministerio de Salud porque entonces se ve como que la atención primaria solo pertenece al sector público de atención. Sí, eso no debe ser. Y entonces ser así. A nivel privado vienen y pasan todas estas cosas. A nivel privado debe haber esa organización. ¿Y usted no cree que es más un conflicto de intereses? Indiscutiblemente tiene un conflicto de interés porque fíjate, si el sistema pagaría la consulta de una especialidad un poquito más cara, el sistema no podría soportar que el paciente vaya al especialista que quiera. No. Con independencia o lo que han llamado la libre elección. Es decir, en ningún país del mundo que la medicina social se ha implementado, el paciente tiene libre elección, porque a menos que lo pague como privado. Claro. Que eso es lo que planteaba la ley de seguridad social del país. Es decir, si usted quiere irse a un cardiólogo porque usted siente que un cardiólogo tiene que ver, usted va y lo paga. Claro. Ahora, usted entra en el sistema, tiene que pasar todos los pasos del sistema. Tiene que ver atención primaria, hacer toda la analítica de atención primaria, y ya usted va con un paso dado. Exacto. Es decir, no es lo mismo que tú vayas a un neumólogo, porque tú tienes un proceso infeccioso a nivel pulmonar, ya con todos los datos de esa infección a nivel pulmonar, con los diagnósticos hechos, y el neumólogo solamente se va a enfrancar solamente en afinar más el diagnóstico, revisar el problema y tratarlo. Exacto. Y evidentemente, de que se curó el problema del pulmonar, mandárselo de nuevo a su paciente de atención primaria. Por eso se habla mucho de lo que es la referencia y la contrarreferencia, que en nuestro país no existe. Es decir, cuando se habla de referencia, es decir, yo le mandé a un cardiólogo, un paciente, para que lo valorara por una posibilidad de una enfermedad cardiovascular, él hace el diagnóstico o considera que no la tiene, él debería devolver el paciente atrás a atención primaria, claro, para que el paciente entonces vuelva con su médico de cabecera, y eso es lo que se llama la contrarreferencia. Y se dice, mira, este paciente no tiene nada, no tiene esto, o tiene este problema, y se debe manejar este problema. Mándamelo de nuevo se hace así, ¿verdad? En los hospitales públicos se trató de hacer eso, pero trabajan de una manera un poquito tímida. Que hay cosas que hay que, como usted dice, hay que volver a replantear. Hay que volver otra vez a replantear todo el sistema. Si no, el sistema no va a ser costeable, podríamos decir, a corto o largo plazo. Así es. Y que me perdone la gente del colegio médico. No, es que hay que decir la verdad, porque el colegio médico lamentablemente se ha hecho de la vista gorda en el sector privado, doctor. Indiscutiblemente. Y este año vimos una lucha intensa contra las ARS. Bueno, a finales del año pasado comenzó, pero que yo entiendo que es tarde, porque permitieron que las cosas llegaran a donde están. El problema cuando tenía que lucharse eso era antes de aprobar la ley de seguridad social, no después de estar aprobada la ley de seguridad social. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los costos de atención en la seguridad social, recuérdate que la lucha no debería ser a nivel en contra de la ARS, porque la ARS se rigen por una ley. Así es. Entonces, ¿quién hizo la ley? Fue el Congreso. Exacto. Entonces, la lucha tiene que hacerse con el Congreso para que modifique la ley de seguridad social. Exacto. Pero si mientras estemos luchando contra la ARS, no estamos haciendo nada, estamos perdiendo tiempo. Estamos gastando pólvora en garza, como dicen. Así es. Porque ellos se rigen por una ley. Para que tú tengas una idea, un ejemplo. Si hay una enfermedad que no está en el catálogo de atención. Que hay muchas que no están. Si aunque la ARS la quiera pagar, no puede. Porque no está en el catálogo. Exacto. Entonces, eso lo dice la ley. Ellos no fueron los que hicieron la ley. Ellos se están beneficiando de la ley, pero no indiscutiblemente ellos no lo hicieron la ley. Y, claro, puede que ellos hayan presionado para que la ley fuera así. Sí, claro. Entonces, la culpa y lo que tiene que hacer la solución está en nuestro Congreso, no en las ARS. Y deberíamos hacer una lucha en el Congreso. De acuerdo con usted. Doctor, entonces, primero, ¿cómo se sintió que en el último Congreso usted fue nombrado? Ese Congreso fue nombrado en honor a usted. Bueno, ¿no? Indiscutiblemente me sentí muy halagado por la Asociación Dominicana de Médicos Internistas, de la cual soy parte y fui incluso presidente en 2 ocasiones. Es un reconocimiento que uno siempre lo va a llevar en su corazón. Recuerdo ahí fue que tú decías que el doctor Garal se leía mi semblanza.
Sí, fue una de las asambleas más divertidas. De la zona de mi tiempo, la zona colonial y de la vida de mi juventud, que Galarza parece que es una investigación profunda. Ese Galarza especial. Ya usted sabe. Entonces, ese congreso, indiscutiblemente, yo me sentí muy halagado por la presidenta, la doctora Fortuna, que me dedicara el congreso. Yo era presidente del comité científico en ese momento en la asociación, y me tocaba como presidente del comité científico la organización del evento. Coincidía el evento con lo que es el 7º Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna. Sí. Fue un congreso de una alta relevancia académica. Fíjate que tuvimos más de invitados internacionales, eran casi 30 invitados internacionales. Increíble. Más los nacionales. Fue un congreso que ahí hubo para todo. Sí, yo creo que estamos llamados a seguir superándonos, pero una organización impecable. Yo creo que usted, que es muy más que merecido, doctor, de parte de mi generación, de lo que yo digo mis hermanos, de los 5 que salimos de Medicina Interna de Cabral, del doctor Antonio Lizardo, usted sabe, ese carpetoso, sí, de Katy Núñez, de Angel Marte, que le debe un chivo al doctor Mejía Ortiz, no se lo paga. Mejía Ortiz dice que se lo comió. No le diga eso. y Germán Jiménez, nosotros nos sentimos muy agradecidos con usted. Usted era jefe de docencia en ese momento y fue como un norte para nosotros, y se lo agradecemos infinitamente, y yo me siento honrado de que mi directivo usted aceptara continuar trabajando en el comité científico. Y siempre estaré a disposición de la sociedad. Aunque me hizo pasar un susto, Ashley. Me dijo que no, pon otra gente. Que no. Tú sabes que ya le he dado, no se cansa. Sí, yo sé, pero vamos a estar apoyándole, y muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Este espacio de usted, porque usted conoce la historia de Domain de una forma impecable. No hay problema. Y yo sé que a lo largo del año nos vamos a encontrar hablando de otros temas de la sociedad. Muy interesante. Gracias por acompañarnos, y a ustedes gracias por ver este podcast, nuestro 2º capítulo del podcast de A Domain Podcast. Será hasta la próxima.